Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. El gabinete Mike Eyman II se reunió junto a sus partidarios para dar a conocer la situación entre Holanda y Aruba. Un hombre es asesinado a sangre fría en plena rumba por su propio amigo. Esta noche el primer ministro tendrá un discurso nacional en el que se expondrá su posición frente al impasse que está entre Holanda y Aruba. James Rodríguez es presentado oficialmente ante el Real Madrid y sus fanáticos. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Anoche se realizó una reunión del gobierno en la casa de partido AVP para discutir diferentes puntos y para dar a conocer cómo está la situación en estos momentos. El primer ministro Mike Eyman se refirió al tema del presupuesto que no fue firmado. Se refirió de igual forma al gobernador de Aruba, indicando que él no pudo cumplir con esto, ya que, según él, está amenazado con prisión si firmara el presupuesto. Anoche en la casa del partido AVP, todo el gabinete Mike Eyman II estuvo presente para dar declaraciones cerca a sus sostenedores sobre los hechos que se han presentado últimamente. Varios ministros tuvieron la oportunidad de expresarse, pero todos guiados bajo la misma línea: el descontento que se tiene frente, según ellos, a la posición que ha tomado el gobierno de Holanda imponiendo sus leyes en el manejo de la isla. Uno de ellos fue el mismo primer ministro Mike Eyman, quien indicó cuáles serán los próximos pasos a tomar para solucionar el impasse entre Holanda y Aruba. Uno de los puntos que más se resaltó fue lo mencionado por el mandatario sobre las amenazas que ha recibido el gobernador de Aruba si éste firma el presupuesto. Según lo que dijo el primer ministro en su discurso, si el gobernador firma el presupuesto 2014, este sería enviado a prisión por el gobierno holandés. Según lo indicado por algunos portales de internet, esta información no es válida, sino que al gobernador se le recordó que se debe mantener bajo el estatuto del KBI. Más de 300 colombianos viven en la Torre de David, la invasión más alta del mundo, ubicada en Caracas, Venezuela. El gobierno de este país comenzó la desocupación del lugar, que promete por fases dejarla sin un solo habitante. Nuestra corresponsal Beatriz Adrián entró al lugar y nos envió el siguiente informe. Hola, buenas tardes. Esta es la Torre de David por dentro. Aquí las personas están recogiendo sus enseres para marcharse a un nuevo destino, a una nueva vida. En esta torre a medio construir, los testimonios cuentan de muchos accidentes de niños que han caído por este precipicio debido a las condiciones de esta edificación a medio construir. Aquí se han caído niños, niñas de 3 años, 4 años, sí, más o menos se han venido del piso 25. Este es uno de los dramas que han vivido las familias de la famosa torre presentada en la serie de televisión norteamericana Homeland. 40 pisos, de los cuales 28 están habitados y fueron invadidos desde el año 2006. Aquí viven unas 5.000 personas que ingresan diariamente al lugar por estas escaleras. No es fácil, nada fácil, tener que subir, por ejemplo, al piso 16, que era donde yo vivía, y donde aún vive parte de mi familia, 316 escaleras. Saturnino forma parte de las 160 familias que hoy recogieron sus pertenencias para mudarse a una urbanización de la Misión Vivienda, como parte del plan de desalojo de la Torre de David, promesa hecha por el expresidente Chávez en 2012. Según el ministro Villegas, el plan no obedece a la venta de la edificación a un consorcio extranjero. Ese cuento chino de que esto lo estamos haciendo porque lo están mandando unos chinos, no es más que eso, un cuento chino. El censo realizado en el lugar arrojó 11% de extranjeros del total de 1.100 familias, pero quienes no tengan sus documentos no serán reubicados aún. Vemos aquí una cantidad de colombianos, un promedio de 200, 300 colombianos de que están indocumentados. No sabemos en sí cuál va a ser su futuro aquí porque lo están dejando de último. El desalojo de la torre se realizará de forma progresiva. Hasta el momento se han desalojado 3 de los 28 pisos que serán clausurados. La torre permanecerá custodiada por guardias nacionales mientras dure el proceso. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Una fuerte polémica se desató en Cali, en Colombia, por un aviso clasificado en el que un médico de la ciudad busca a un asistente, pero aclara que debe ser de piel blanca. ¿Racismo? La polémica se generó por este anuncio clasificado publicado por el médico traumatólogo Luis Rómulo Guarín en un diario de la región.
Con él busca a una médica cirujana de 25 a 35 años, pero hace una salvedad, que sea de piel blanca. ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! Ese no es un doctor, es un racista de alto nivel. Nosotros vivimos en una ciudad que es pluriétnica, pluricultural, y no es posible que en pleno siglo XXI un doctor cirujano que se supone que pasó por una universidad haga un clasificado con este tipo de anuncio. ¡Abajo el racismo laboral! ¡Abajo, abajo, abajo! Anunciaron que llevarán el caso a los estrados judiciales. Vamos a proceder a denunciar este hecho, seguir todo penalmente, lo que sea necesario. En las redes sociales la convocatoria del médico fue rechazada por numerosos internautas. Por su parte, la clínica Farallones emitió un comunicado en el que rechaza el aviso y explica que el médico Luis Rómulo Guarín tiene arrendado un consultorio en la Torre de Especialistas. Luis Rómulo Guarín no presenta ningún vínculo laboral contractual con la clínica Farallones y de acuerdo con nuestros principios y valores no toleramos irrespeto ni prácticas discriminatorias por raza, etnia o religión, entre otros. Noticias Caracol intentó comunicarse con el médico, quien según su secretaria, en las últimas horas no asistió al consultorio. Otro ministro que también estuvo dando su discurso en la sede del partido AFP fue Otmar Oduber, quien fue enfático en sus palabras, indicando que la vía diplomática no funcionó con el gobierno holandés y por consiguiente le resta a la comunidad de Aruba levantarse por sus derechos. Esto lo indicó Oduber haciendo alusión al impasse que nuestra isla tiene con Holanda. El ministro de Turismo, Otmar Oduber, anoche durante su discurso frente a sus seguidores, fue puntual al alegar que la posición que ha tomado Holanda no es la más diplomática y que esta vía no funcionó de ninguna forma con el gobierno del Reino de los Países Bajos. En todo su discurso, el mandatario Oduber hizo alusión a la situación del estatus de Aruba, en donde, según él, el gobierno de Holanda está intentando quebrar las reglas que tiene al ser un país autónomo. En sus palabras, indicó que el pueblo de Aruba debe levantarse por sus derechos. Después de todo lo que se ha presentado después de la negativa de firma del presupuesto 2014, en el que el gobierno holandés le envió la orden al gobernador de Aruba de no aceptar este presupuesto. Cuando un inmigrante toma la decisión de irse a un destino de forma ilegal, corre muchos riesgos, no solo por todo lo que tiene que vivir durante su trayecto, sino también porque en muchas ocasiones no lo consiguen. Uno de los lugares que más llama la atención y que para muchos es el sueño americano es Estados Unidos. En el siguiente informe, un grupo de voluntarios ayuda a estos inmigrantes cuando pasan el tren tratando de que les llegue comida. La preparación de tortas y otros alimentos comienza después de las 5 de la tarde en esta casa de Mazatlán. Estamos preparando todo esto para llevarlo a dar a los migrantes, a las personas que vienen de paso en el tren. Me tocó hacer las tortas y los sándwiches. Es mi primer día hoy. ¿Cómo se enteró? Me enteré porque ellas lo publicaron en el Face. A la labor de las mujeres se sumaron esposos e hijos que separan la ropa. Y cuando todo está listo, en la camioneta de Rubén comienza el viaje. Vamos a ir al tren de los sueños, ¿no? Ayudar a los migrantes. Ayudar a los migrantes, a todos los hermanos centroamericanos, ¿no? La primera parada es el crucero del tren. El de los sueños lo ha bautizado este grupo humanitario. Esto es algo que quería hacer desde hace muchos años, pero ya hace poco tiempo se me prendió el foco de empezar a solicitar gente por las redes sociales. Vemos muchos abusos de parte de la sociedad y de las mismas autoridades para los migrantes. Después caminan sobre las vías en busca de los migrantes. No los encuentran, pero no tardan mucho en hallarlos debajo de un puente y ahí comienza la entrega de alimento, playeras y gorras a los centroamericanos que buscaron la ruta del Pacífico y no la del Golfo para llegar a Estados Unidos. Una que pues está más como que más facilón acá el cruce en la frontera. La de allá como que está más difícil de aquel lado, como que está más vigilada. De repente uno cuando cae de aquel lado, o sea, desde que cae uno a frontera, ellos ya andan ahí que te secuestran o te persiguen para ver qué sacan de ventaja, pues. La ayuda a los migrantes se daba una vez a la semana, pero ahora lo harán 2 debido a que se han sumado más personas a esa causa. Juan Muñoz, Azteca Noticias.
Las siguientes imágenes son escalofriantes y es el asesinato ocurrido en una discoteca de Comas en Perú. Otra persona que también estaba en la pista de baile está gravemente herida tras el ataque desatado por los celos de un criminal. Es el instante en que un hombre con total sangre fría le dispara a quien se suponía era su mejor amigo, y se agarra el pecho y se desploma ante el asombro de todos los asistentes. Ocurrió en plena pista de baile. La víctima se divertía alegremente con la pareja de quien se convirtió en su agresor, quien por momentos miraba su celular, luego a su pareja, hasta que finalmente sacó un arma y disparó sin piedad. Su otro acompañante le pide la pistola y la esconde, trata de disimular como si nada hubiera pasado. Poco después todo fue desconcierto. Al interior de la discoteca Pecados del Boulevard del Retablo en Comas. El fallecido, identificado como Josías Laos, tenía 42 años. Llegó hasta el local aproximadamente a las 3 de la madrugada junto a sus dos amigos y la enamorada de uno de ellos, con quien precisamente bailaba, mientras a su vez conversaba con sus dos amigos. Marixa Valverde quedó totalmente desconcertada luego que su enamorado disparara. La misma bala que mató a Josías Laos impactó en la cabeza de un joven de 24 años, quien estaba con otro grupo. Vemos en las imágenes cómo se desploma al piso. Encima de él cae la víctima mortal. El segundo herido fue identificado como Alex González Castro, de 24 años. Él permanece en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Coyique. César Cáceres, de 37 años, el autor del disparo, luego se paró como si nada hubiera pasado. Para despistar a los miembros de seguridad del local, le señaló falsamente por dónde habría fugado el presunto autor del crimen. Luego sale caminando tranquilamente, incluso pasa por encima de sus víctimas. Llama la atención que ninguno de los asistentes trató de auxiliar a las víctimas. Pasaron aproximadamente 20 minutos. Recién una jovencita se acerca a Alex González, de inmediato rompe en llanto. Al parecer logró identificarlo. Esta noche, a partir de las 9 de la noche, el ministro presidente de Aruba tendrá un discurso nacional en donde se referirá a la situación por la que nuestra isla está atravesando. A través de todos los medios de comunicación dará su discurso sobre este impasse. A partir de las 9 de la noche, el primer ministro de Aruba, Mike Eyman, tendrá un discurso nacional, el cual será seguido a través de diferentes medios de comunicación, en el que realizará un discurso extenso sobre la situación que se está presentando entre Holanda y Aruba. Durante las últimas semanas, la situación entre el gobierno del Reino de los Países Bajos y el gobierno de Aruba se ha venido demarcando por una lucha de ideales y por posiciones. Durante los últimos días, toda clase de información ha suscitado por ambas partes. Para dar a conocer la parte del gobierno de Aruba, esta noche el ministro presidente realizará un discurso nacional en cadena a partir de las 9 de la noche. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.